en el programa de hoy tenemos a una persona muy especial, un invitado de lujo, en este programa de Puertas para Adentro, donde charlamos con gente célebre de la cultura, tanto asturiana como a nivel nacional. Hoy tenemos un narrador oral, actor, escritor de libros infantiles que está haciendo las delicias de toda la gente menuda del país. Con nosotros, David Acera. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, David? Muy buenas tardes, Anabel. Pues muy contento de estar contigo, la verdad. Y yo muy contenta de estar contigo porque hasta el momento no habíamos estado con ninguna persona que se dedicara casi en exclusiva, por lo menos en estos momentos, a la gente pequeñita que se están portando como unos campeones y campeonas, aguantando el tirón incluso mejor que los adultos. Sí, sí que lo están llevando. Yo la verdad que cuando comenzó esta situación, yo trabajo mucho con niños y con niñas, ¿no? Aunque me gusta más decir, porque creo que es más correcto, que trabajo con público familiar, porque no creo en una separación, en general no creo en la separación de la sociedad en departamentos estancos para nada. Pero Sí. para el tema de la cultura tampoco. Yo lo que intento es generar una creación que, desde luego, interese, divierta a los niños y a las niñas, pero también a sus padres, sus madres, sus abuelos, sus abuelas, porque normalmente los cuentos míos se suelen ver en familia, y ahí están sentados todos y todas, las mamás me escriben, los papás también, los niños, y bueno, pues muy agradable realmente sentirse útil en una situación como esta. Y sí que es verdad que bueno, pues cuando comenzó yo empecé a pensar, digo, ostras, pues ahí los niños, las niñas metidos en pisos, porque no es lo mismo estar en una casa con un poco de prado o con una terracina, Con que algún estar tipo de metidos, escapatoria, ¿no? A la naturaleza. claro, o que estar metidos pues en un piso de 50 metros cuadrados, papá, mamá, los niños, la abuela, el abuelo, como hay muchas familias en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando en todo el mundo, pero también en esta gente que está más comprimida, pues digo, oye, por lo menos un ratito al día, que lo pasemos bien, que nos riamos, que es muy importante reírse todos los días un rato. Y Muy bueno, importante el humor porque nos sube las defensas en estos momentos en que tenemos que tenerlas bien arriba, ¿no? Para eso, que en el caso de que el bicho se le ocurra aparecer, estar bien fuertes para poder con él. pues sí, eso es. Bueno, y cuéntame, David, ¿dónde estás confinado? ¿Dónde te ha pillado toda esta vorágine? Bueno, pues en mi casina nueva, que es en Oviedo, Ah, muy eh, bien. la suerte que tengo es que es una casina con terraza. Entonces, estos días pues estoy disfrutando mucho, saliendo, me da un poco el sol. El piscín es muy pequeño, pero al tener ese desahogo, la verdad es que es muy agradable dentro de, bueno, pues de que la situación es la que es, ¿no? Pero bueno, también tiene cosas buenas, ¿eh? Quiero decir que yo creo que también estoy muy imbuido por lo que estoy, que realmente mi día a día son las familias, los niños, las niñas, y lo que veo es que también los niños y las niñas, pues bueno, lo pueden estar pasando apretado, que lo pasan, pero también estaban hasta las narices de no ver a su padre ni a su madre, prácticamente nada. Y Sí, de para mí, repente hay una unión familiar que ellos necesitaban, ¿no? De alguna forma, que claro, estar con sus papis, disfrutar de los juegos, del tiempo libre que ahora se tiene a la fuerza, pero se tiene. claro. Y también eso se ha perdido con el paso de los años, ¿eh? Yo recuerdo una infancia de estar, pues eso, con mis padres, con mi familia, y ahora los nenos pues no tienen ese lujo, ese gran lujo. Pues yo creo que también un poco una temporada así nos tiene que valer para reflexionar también sobre esas cosas, ¿no? El Sí, modelo de sociedad que estamos construyendo, cómo sí. se cría la infancia. Mira, por ejemplo, estos días salía también en el diario El País una entrevista a Tonucci, que es un pedagogo italiano, el creador de La ciudad de los niños, y Ujú. creo que es el de las ciudades amigas de la infancia, también todas estas cuestiones como concepto. Y planteaba precisamente eso, ¿no? Decir, oye, por ejemplo, yo una cosa que noté, la primera semana fue una explosión con lo miedo de los cuentos, y no todos, pero ahora mismo muchos niños y niñas están acogotados, sepultados a deberes en casa, que no les da tiempo a acabar las tareas, no todos, vuelvo a repetir, Ujú, cuando ujú. realmente esta es una buena oportunidad también para incluso reflexionar sobre el propio sistema educativo que tenemos, Educativo. ¿no? Ujú. Pues Tonucci de alguna manera sugería que aprendiéramos en casa aprovechando los recursos que tenemos ahora y no tenemos habitualmente, que los niños y las niñas aprendieran a cocinar y a través de la cocina pues se pudiera también hablar de química, o que hicieran teatro y acercarnos Sí, a la literatura con la familia. potenciar la creatividad de los niños, que era lo que nosotros teníamos en nuestra época, que jugábamos con unos palos, con lo que viniera, con lo que encontrábamos, porque había que imaginar esos juguetes que no teníamos muchos. Y Yo, creo que sí que se ha perdido un montón y quizá es una forma de reflexión hacia este nuevo mundo. Y también estoy de acuerdo con que
no podemos acogotarlos en tiempos de confinamiento, ¿no? A ver, yo también soy profe y pienso que es el momento de dejar que los niños fluyan un poco a su manera, ¿no? Que Está creen. claro. No, está claro. Yo, hombre, creo que soy un testigo un poco como de excepción de la evolución del sistema de enseñanza, porque más o menos trabajo mucho con coles desde el año 2001 para acá. Y bueno, y yo lo que he notado en las distintas reformas educativas que ha habido es que han ido abandonando toda la parte creativa, las artes, etcétera, y han ido metiendo, después de la LOGSE, cada vez Sí. más pues, todos los valores de la competitividad, del individualismo. Hombre, es verdad que no han calado a tope en los coles porque hay un pequeño problema, que todavía no dan clase las máquinas, lo dan los profes y las profes, que Sí. normalmente Falta que nos hacen esas máquinas. tienen una gran vocación y un gran amor por sus alumnos y alumnas. Y no... Entonces yo creo que también hay que pensar en eso. Mira, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en cuanto nos confinaron, por Sí, necesario, y hay que quedarse en casa y todo esto, pero lo sí. primero que intentó hacer la gente fue generar redes de contacto y comunidad. Y a mí eso me pareció chulísimo. Por ejemplo, bueno, yo en mi caso, pues el tema de la comunidad alrededor del cuento, pero los vecinos que se empezaron a conocer. Es que mucha gente no conocía a sus vecinos y con el confinamiento los conocen. O el del quinto que sabe Tai Chi dice, oye, conectaros al Skype como estamos tú y yo, que os voy a dar clase de Tai Chi. Y de repente se generaron toda una suerte de comunidades virtuales porque las personas somos una especie animal que nos define muchas cosas, pero entre otras... Entre Que ellas que somos animales sociales, ¿no? eso es. Y no lo estamos de alguna forma trabajando en el día a día y en la prisa. Y es tan fundamental, mira, el tema de la ayuda mutua ahora mismo, el tema de ir a hacer las compras a los vecinos que lo necesiten o gente que esté enferma, es el momento de volvernos un poco más humanos y más solidarios que lo estábamos perdiendo. Pero bueno, estamos divagando, que es de lo que se trata este programa, de Puertas para Adentro, que ideal, pero queremos saber cosas de ti. ¿Cómo ocupas tus días, aparte de los cuentos domiciliarios que son maravillosos para los críos? ¿Qué más fai, David, hacer a lo largo del día? Pues me gustaría hacer mucho más, pero yo cuando comenzó esto pensé, bueno, voy a tener ahora un tiempo para crear, para leer, para escribir. Pues realmente lo de los cuentos me ocupa mucho tiempo. Me imagino. Empiezo a las 9, 9:30 de la mañana contestando a los niños y a las niñas, porque todos los días me escriben mensajes y yo Y te intento piden cosas, ¿no? y También te te piden piden cuentos todos que les gustan. que salude a la abuela que no la ven, que está en Canarias, que no sé cuánto. Y todo eso es muy agradable, pero Eres lleva una correa de transmisión de los nenos y nenas. Maravilloso. mucho tiempo. Y luego, bueno, pues de vez en cuando leo, escribo poquito. Me he puesto a plantar todo tipo de flores en la terraza que tengo. Ahora Para están, darle un poco de vida, ¿no? A la terraza, ¿eh? sí, están un poco Sentirte un poco verdes. ahí en un paraíso. Pues sí, ahora estoy ahí con las Summer Flowers que están empezando a asomar en los semilleros. O sea, tú con las plantas y yo estoy con los animales, porque yo estoy ahora descubriendo como la fauna animal. Tengo mogollón de pájaros en mi casa, no sé si viste alguna de mis entrevistas, y descubrí a un búho que está todos los días al lado de mi casa, el cual ya tiene nombre. Le puse de nombre Pandemio. Pandemias. Me encanta. Entonces, Se lo voy a tienes que comprar. hacerle un cuento a Pandemio, porque Pandemio vino aquí a alegrarme la vida, estoy segura, porque antes no cantaba y de repente ahora tengo un búho cantándome todas las mañanas. ¿Pero qué es Bueno, esto? Aparte a se mí supone que son aves nocturnas, ¿no? sí, 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 lo que pasa es que, bueno, es que ahora mismo los oímos mucho más porque hacemos mucho menos ruido nosotros. Yo soy un fanático Lo de sé, los pájaros. lo De sé. hecho, hace poquito impulsé un grupín que se llama Pajarismo Urbano en el Ujú. Manglar, que es un espacio de aquí de Oviedo. Y aquí ahora yo estoy también, bueno, tengo los prismáticos, no sé dónde los tengo. Ah, mira, mira, espera. Venga, a ver, sácalos, a ver si podemos divisar algún pajarín en la zona. ¿En qué barrio No estás? ¿De te Oviedo? creas que no. Mira. Ah, me encanta. Tengo que hacerme con unos de estos para poder ver a Pandemio, porque Magníficos. Pandemio, Bueno, pues yo oigo, pero no lo veo. Dime, estos dime. días tengo una parejina de uno de mis pájaros preferidos que se llama colirrojo tizón, que tiene un cantar muy bonito. En asturiano y raitán no sé qué. Eh, Pelirrojo y nada que ver con petirrojo, o viene de la familia. no, bueno, yo creo que deben de ser de la familia, pero Sí, no se parece, ¿no? Estos son es un pájaro gris plomo con la sí. colina roja. Cuando vuela, abre y se ve la cola roja. Oh, Y, qué y can- guapo. y canta muy bonito y es un pájaro muy de ciudad.
Tanto ese como la lavandera, que la lavandera sí es más conocida por parte de la gente. De esos veo un montón por aquí. El otro día vi un halconín también, planeando por encima de casa. Mucha paloma torcaz. Todas las tardes, noches veo 6 cornejas que vienen a dormir a un pájaro cerca, a un árbol que hay cerca de casa. Y también le dedico un poco de tiempo a los pájaros. Te digo una cosa, cuando salgamos de esta me tienes que dar una clase aplicada de cómo distinguir los pájaros, porque yo tengo un montón de especies aquí que yo como, bueno, ¿será un gorrión? No, ni idea, será un petit... No, es que no tengo ni idea. Entonces lo necesito, que me ayudes a distinguir qué pájaros estoy viendo. O sea, porque nada más que distingo a Pandemia. Pues mira, creo que ha habido gente que ha sacado como algún juego, el otro día lo vi online aquí en Asturias, de avistamiento de pájaros desde casa. Entonces, si tú no sabes lo que es, explicas las características y te los atinan. No sé ahora exactamente dónde, pero... Pero eso es muy práctico. Eso lo vi yo por ahí. Me gusta, yo quiero. David, te preguntaba antes que dónde estabas confinado, me dijiste que en Ubieu. ¿En qué barrio estás? Pues estoy ahí cerca de Valentín Masí, por la zona postrimerías de Vallovín, Argañosa, por aquí. Vale, yo quería preguntarte, evidentemente, yo sé que eres de los que sale a aplaudir y apoyar a toda nuestra gente de la sanidad, y quería preguntarte, que es algo que bueno, aquí no, yo no lo vivo porque estoy en el rural, ¿qué ambiente se respira en tu barrio? ¿Cómo está la gente? ¿Notas que estén más cansados, más decepcionados o no, más alegres? ¿Cómo ves la evolución de las personas desde la ventana? Bueno, pues mira, desde la ventana... O desde los neumáticos. Primero, hay uno muy gracioso. Yo, como estoy bastante en la terraza, hay uno muy gracioso que yo no lo veo, pero lo oigo, y de vez en cuando se asoma y dice de una manera rotunda: ¡me aburro! Pero ¿y quién no? ¿Y quién no nos aburrimos en un momento dado? Y luego tengo una parejina mayor justo delante que me presta mucho, porque todos los días a las 8 cuando salimos pues nos lanzamos un beso, nos saludamos, y bueno, ya tengo ganas hasta de conocerlos. Porque, ir a darles un abrazo, ¿eh? Y sí que la gente, yo creo que está un poquitín menos entusiasta a las 8, pero ahí salimos todos los días. Luego hay un vecino que pone el resistiré y la gente resiste. Bueno, el resistiré ya nos tiene un poco hasta el moño, a ver, hablando de todo un poco, porque ya lo escuchamos demasiado en todas las versiones posibles y demás, pero bueno. Y luego tengo un vecino que le da mucho, en un pequeño balcón que tiene, le da mucho a la bici estática. Yo me puse también, que mira, eso no te lo dije, con un amigo mío que le mando un beso ahí enorme, que se llama Ramonín, que me está salvando porque me ha empezado a hacer... ha abierto un grupo que se llama Fitness Pacón. ¿Fitness Pacón? Pacón, de los pacones. ¿De los pacones? Y tú estás incluido ahí. Es un fitness para niños gorditos como yo. Ay, por favor, pero ¿y por qué no le puso fitness osinos? Algo un poco más amable, Pacón. No lo sé. Entonces, por las tardes suelo hacer, pues bueno, 40-50 minutos de ejercicio, para mí muy duro. Estoy haciendo mucho más deporte que cuando no estoy confinado. Con lo cual, igual salgo aquí hecho una vacadoria o algo. Madre mía, no sé, la verdad que nos está cambiando la vida absolutamente a todos, sobre todo las rutinas y los horarios, que a veces es extrañísimo despertarte tarde, luego te vas a la cama a las tantas, o no, hay gente que tiene sus rutinas, pero bueno. A ver, hablando más de ti, ya has hecho teatro, ya has hecho televisión, monólogos, narrador de cuentos infantiles, escritor, de todas esas facetas que tú eres muy multidisciplinar, un chaval, un hombre, no sé, cómo llamate. Polifacético, un chaval. Aunque te llamen Pacón, que me parece fatal. De todas esas facetas tuyas, ¿con cuál te quedarías o cuál es la que más te llega al corazoncito? Pues hombre, ahora mismo te diría, y desde hace unos años para acá, que contar cuentos, que narrador oral. Porque o sea, vamos a ver, echo de menos el teatro, también trabajé en radio y también la echo de menos. El cine, que he hecho menos, quizás sea lo que menos echo de menos, ¿no? Pero teatro siempre lo echas de menos, pero es que me flipa la narración, porque me parece alucinante cómo cuentos que se han podido inventar, pues en la noche de los tiempos, ¿no? Quiero decir, de hace miles de años, igual antes que la escritura,
Sí. siguen manteniendo intacta su capacidad de emocionar y conectar con las nuevas generaciones muchos milenios o muchos cientos y cientos de años después de inventarse. Me asombra. Y luego que además es muy sencillo, porque realmente contar un cuento es, pues, como tú y yo ahora, estamos aquí sentados, tú te sientas y le cuentas a la otra persona. Bueno, pero para eso hay que valer, David. Oye, no todo el mundo sabe contar cuentos, sobre todo como los cuentas tú, porque la gente igual piensa, bueno, este cuenta cuentos los de toda la vida, al estilo tradicional. Y tu forma de hacer, tengo que decir, yo una de las veces que te vi fue en la librería La habitación propia de Xixón, Sí. y me dejaste totalmente alucinando, porque variaste de tal forma la historia, la hiciste tuya, con guiños a la igualdad, con guiños a la sororidad, con guiños a un mundo más solidario y más por los derechos sociales dentro de los propios cuentos, que me quedé verdaderamente fascinada. Por eso te digo que tu forma de contar los cuentos no es la forma tradicional. Y eso pienso que es tu magia, David. No sé Bueno, no lo si sé. la gente te lo dice así, si los nenos lo ven así. ¿Cuál es Bueno, tu punto de vista didáctico? hay de todo, ¿no? Pues, pero sí que a muchos pues, les gusta. Yo creo que también la manera mía de narrar tiene mucho que ver con que yo llegué al mundo de la narración proveniente del teatro. Entonces, suelo tener un estilo donde de repente aparece el personaje, no es solo narración, sino que el personaje también se hace carne en mí, y bueno, pues puede resultar pues simpático y estas cosas. Y luego, bueno, es lo mismo obviamente que tú como cantante o cualquier artista. La gente lo que tiene que saber es que detrás de una actuación, sea la que sea, hay muchas horas de trabajo, y de preparación. Yo llevo dedicándome a esto, ya te digo, profesionalmente, pues casi 20 años, que se dice pronto y asusta un poco, pero llevas casi 20 años de profesión, y eso implica, bueno, pues lecturas, trabajo. El cuerpo mío, bueno, debería de estar un poco más engrasado, pero ahora gracias a Ramón lo estoy poniendo en marcha. Pero es muy adorable, sí, eres muy achuchable, muy obsedno. Sí. No lo sé, últimamente soy poco achuchable porque como no nos podemos achuchar, pues es así. Bueno, pero Nos son achuchamos online. achuches virtuales que también nos llegan de alguna forma. Sí. ¿Qué lugar hay para la improvisación en todo eso? ¿La improvisación se aprende? ¿No se aprende? ¿Es innata? Cuéntame si has trabajado un poco eso o te sale solo. Para mí la improvisación, fundamentalmente, claro, yo llego al mundo del teatro directamente trabajando. Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Oviedo, y ahí empecé en el grupo de teatro de la universidad, me atrapó y decidí ponerme a trabajar directamente. Hice cursos, hice talleres, pero mi manera fue directamente entrando al trabajo. Y particularmente creo que el tema de la improvisación, no hay más manera de aprenderla que improvisando con la gente. Y claro que se improvisa. Trabajándola, ¿no? Trabajándola. Y otra de las cosas bonitas que tiene también la narración, y que lo diferencia de cierto estilo teatral, es que no existe una cosa que en teatro llamamos cuarta pared. En teatro, según las doctrinas más clásicas, tú interpretas una obra exactamente igual, pase lo que pase fuera de ti. Es como si el público no estuviera. Da igual que se ría, que no se ría. Tú lo haces exactamente igual. En la narración, no. Yo siempre estoy contando para ti, que ahora mismo, por ejemplo, que me estás viendo. Como tú reacciones tiene una incidencia directa en cómo yo cuento. Y a mí me gusta muchísimo también, pues yo qué sé, si de repente un niño o una niña suspira, ¡ay! Pues yo cojo ese suspiro y digo, estaba igual de cansado que Pipi, el de no sé cuándo. Intento meterse. Claro, tienes que tener esa rapidez, ¿no? También de coger un poco las aportaciones del público. Y luego sí que hay gags, ¿no? Que de alguna manera pues te van quedando y repites, ¿no? Porque ves que funcionan una vez y son situaciones que se suelen dar, ¿no? Entonces a veces lo repites, sí. Pero bueno, ahí es que está vivo, el cuento está vivo, vivísimo y coleando y alucina en una época en la que los niños y las niñas, ¿no? Tienen toda esa cantidad de mundo digital con tanto estímulo y tanto color. Los profes muchas veces me lo dicen. Dicen, jolín, pero si se quedan contigo mirando así, que no hace falta que le pongas una... Wow. No, porque hay una cosa. A ver, las pelis... no, con los cuentos pasa lo mismo que con la lectura. Mira, las pelis y los videojuegos pueden ser magníficos y maravillosos, que lo son. Pero es una cuestión absolutamente pasiva, porque alguien ya ha imaginado por ti todo lo que tú vas a ver y hacer. En cambio, en la lectura o en la narración, tu imaginación
tiene que estar continuamente trabajando. Tú si lees un libro, estás imaginándote a la vez cómo es la cara del personaje, cómo pondría la voz. Cuando tú escuchas un cuento pasa lo mismo. Tu mente tiene que estar rellenando continuamente, recreando, recreas. Y eso es otra de las cosas maravillosas que yo creo que tiene la narración, que tiene la literatura, frente a, bueno, pues todo el mundo digital, que también es magnífico y maravilloso, pero que yo creo que un exceso de él nos entorpece la cabeza, el funcionamiento cerebral. Nos hace vagos y vagas. Y yo creo que la gente... Tenemos que salirnos de esa dinámica. La gente, a ver, otra de las cosas que nos define como especie también es ese cerebro tan potente que tenemos un cerebro muy potente, otros animales también, pero el nuestro es muy, muy, muy potente. Entonces yo siempre les digo a los niños y a las niñas, ¿no? Por ejemplo, hablando de palabras, ¿no? Les digo siempre que las palabras son como la gasolina del cerebro, que cuantas más palabras sepamos, mejor va a funcionar el cerebro. Y que pensemos también en otra cosa, ¿no? Que los seres humanos somos los únicos animales que pueden transformar y cambiar el mundo. Luego les digo, bueno, también lo cambiaron los elefantes, porque tiraron las acacias que había en toda África e hicieron la sabana, que es una de las zonas más ricas. Pero seguramente los elefantes no podían decidir hacer otra cosa. Pero nosotros tenemos una cabeza y una organización social que nos permite decidir hacia dónde van las cosas. Y eso también depende de ti, de mí, de los niños, de las niñas que escuchan un cuento. Y tienen que tomar conciencia de eso. No pasar por la vida como una acelga, porque si no son acelgas, son personas. Entonces, sí, que sean conductores de su propia realidad y de su propio futuro, ¿no? Eso es. Eso es, sí, sí. Y cuéntame, David, yo ahora voy a hacer un salto temporal y nos vamos a ir a cuando tú eras pequeñín. Cuando tú eras pequeñín, a David Acera le gustaba leer cuentos, le gustaba que se los leyeran, se imaginaba sus propios cuentos, se montaba sus historias de pequeño. ¿Te viene un poco de atrás o fue una cosa que fue surgiendo a lo largo de tu carrera? No, me viene de atrás. Yo estoy continuamente volviendo a lo que yo era. Yo era un niño muy enfermizo. Y además no me gustaba mucho... Pero enfermizo de que tenías gripes, te caías, esas cosas. Asma, y y eso me hacía estar como un mes al año ingresado en el hospital. Y luego tuve meningitis, tuve así como bastantes enfermedades más o menos graves. Sí. Y luego no me gustaba nada ir al colegio, normalmente. ¿No? Entonces, ¿pero mal estudiante David Acera? No, era muy buen estudiante. Vamos, era muy buen estudiante. Pero no te motivaba el colegio en sí mismo. Sacaba muy buenas notas, pero no me solía gustar ir al colegio, a mí. Entonces, muchas veces, pues bueno, o estaba un poco malo, decía, vaya catarro que tengo, o estas cosas. Que te valías un poco de esa tendencia, ¿no? A enfermar. Y me quedaba en casa leyendo, escribiendo, pues yo era muy friki de los animales, entonces, ahora ya no, pero de niño pues me sabía todos los nombres científicos de todos los bichos que te puedas imaginar. Hacía diapositivas con papel de cebolla, calcándolas de dibujos de la enciclopedia de Félix Rodríguez de la O sea que tu imaginario ya iba un poco por ahí, ¿no? El tema animalario y orografía. ¿Sí? A los 5 años escribí un cuento que se llamaba Hormiga Roja, Hormiga Negra, que cuenta básicamente la historia de una hormiga roja y una negra que se casaban, así todo muy correcto y de blanco y todo, y luego tenían hormiguitas y las hormiguitas tenían una bola roja, otra negra y otra roja. Y entonces ese es un cuento que escribí, que tengo dibujado de cuando tenía 5 o 6 años. Y ahora ¿Lo cuentas? ¿Lo cuentas este cuento en los domiciliarios? No, no lo cuento porque lo estoy recreando ahora. Ahora estoy con esa idea de base. Claro, hay que hacer algo con esa idea infantil tuya. Estoy escribiendo ese cuento, pero ya con un poco más largo y con más... Eso es la base, pero bueno, con un poco más de trama, pero estoy escribiéndolo ahora. Con lo cual sí que de alguna manera, pues sí. Y luego, bueno, pues yo me crié en una familia así como muy inquieta. Entonces siempre tuve muchos estímulos de tipo, digamos, intelectual, ¿no? Sin que sean mis padres unos intelectuales ni nada parecido, pero sí que en torno a casa pues siempre se movió gente pues muy diversa, muy inquieta y que era muy de hablar, ¿no? Yo aprendí mucho también de mi abuelo, que ya no está. Era un hombre que antes de la guerra fue pastor y también siempre pasó mucha pena por no estudiar. Y entonces creo que le pasó a la mayoría de nuestros abuelos eso, ¿eh? Incluso a muchos padres también, que no tuvieron esa oportunidad de decir, oye, yo quería estudiar aquello o esto, pero no pude por las circunstancias históricas, eso es así.
y él valoraba muchísimo, muchísimo el estudio y la cultura, lo valoraba por encima de todo. De tal manera que yo siempre lo cuento, porque esto es en la familia de mi madre, ¿no? De mi padre es de la cuenca minera, la extracción era un poco distinta, pero también había ese amor, ¿no? Por el saber, ¿no? Pero yo a mis abuelos paternos no los conocí, a mi abuelo materno sí. Y era un tipo curioso, yo siempre lo cuento, por ejemplo, en mi casa, yo no sé si te conté esta anécdota o no, porque mi familia materna son gente muy, muy trabajadora, se criaron en los soportales de la Sindical de Oviedo, que es el epicentro de otra gran pandemia que hubo en los años 80 y que se cebó con la juventud trabajadora, que fueron las drogas. O sea, un barrio en esos años durete. Bueno, pues en casa, que hacían cosas raras para época, pues votaron en casa de mi madre si entraba primero la nevera o el piano. Y ganó el piano. Entonces tenían piano, bueno, eso oye brutal, ¿eh? Pero no tenían nevera. Sí. Bueno, el piano, las artes alimentaban las mentes y el alma, ¿eh? Que es muy importante. Era una cosa. ¿Y la nevera quedó fuera o qué pasó? La nevera entró después, bastantes años después, cuando mi madre creo que se puso a currar y ya alquiló ella otro piso y pudieron desahogar porque eran 6 más mis vuelos en una casa que yo creo que no llegaba a 60 metros cuadrados. Pues imagínate, y todos en la universidad, estudiaban por turnos en la cocina. Es una familia, bueno, que mola. Tienes para varios cuentos, ¿eh? Para varios cuentos te da, ¿eh? Mi abuela es maestra. Mi abuela terminó la carrera, crió a los 6 hijos y acabó la carrera con mi madre, que fue la primera que llegó a la universidad, que es la mayor. Y mi abuela todavía, que me estará viendo por ahí, un beso, abuelina, que tiene 93 años, bueno, pues sacó la plaza de maestra a los 50 y se jubiló a los 65 de maestra, después de haber criado toda su familia y tal. Y mi abuela también me metía muchísimo con los cuentos. Nosotros veraneábamos en el Puerto Mieres, que bueno, allí donde Cristo perdió las zapatillas, topa arriba, en una majada de pastores. Y entonces tirábamos siempre una lona del ejército de mi abuelo en el Prado, allí sí. Que es un de estos de alta montaña, que tú coges un caballo, luego te tira y te caes como una alfombra, mola mucho. Entonces mi abuela nos escribía siempre un cuento todos los días. Me acuerdo de uno que teníamos sobre quebrantahuesos, no sé qué, entonces mi abuela nos contaba un cuento o nos lo contábamos nosotros con los primos y bueno, esa es la vida mía, sí. Bueno, y yo tengo otra pregunta que nos atañe un poco a los dos. Tú has siempre estado volcado con el tema de las causas sociales, que todos tus cuentos o todo lo que tengas que decir tenga algún mensaje. ¿Crees que es de vital importancia que los artistas estemos comprometidos con las causas? ¿Te consideras un artista comprometido y crees que es necesario para la sociedad que se viene ahora mismo? Completamente. O sea, yo siempre tuve... Primero que yo creo que todos los artistas, sin excepción, están comprometidos. Otra cosa es saber con qué. Porque el aparecer como no comprometido es una manera también, es una declaración de intenciones también. Totalmente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo son todos fundamentales, pero el nuestro es también importante. Entonces, yo cuando me decidí por ser actor, lo hacía porque me encanta el mundo creativo, me encanta recrear, disfruto, me lo paso como un enano, pero también porque creo en el servicio público. Para mí esto, que hubo una temporada horrorosa, que empezaban a decirnos que teníamos que hacer un clúster, un fluster. Mire, yo no me metí en esto para forrarme. O sea, esto ya te lo digo. Un clúster, un fluster, me encantó. No sé cómo se llamaba. A ver, forrarse en el mundo de la cultura o te haces mega famoso o lo tienes muy crudo. Esto es así. Tal cual. Yo soy un trabajador especializado. Igual que los profes, igual que no sé qué. ¿Cuál es mi trabajo? El contar, el escribir, el hacer soñar. Comunicar. Eso es. Y yo lo que quiero es, a poder ser, vivir con dignidad, pero no me parece, respeto lo que quiera hacer todo el mundo, pero mi aspiración vital es esto. En ese sentido me siento bastante realizado. Yo no creo que uno sea mejor por tener más, lo digo siempre. Sí me gusta tener lo que tengo, que me permite salir a tomarme unas cervezas, que me ha permitido, por ejemplo, viajar en tiempos recientes, que si quieres te cuento historietas de África o de Cuba o donde seas, que es donde estuve trabajando últimamente. Ay. El día que me hables de los pájaros y todo el tema fauna, pues yo creo me tienes que hablar de ese capítulo tuyo, de eso, de Memorias de África y Memorias de Cuba.
que también las tienes, ¿eh? Porque estuviste también contando cuentos a los niños y niñas cubanos hace poco, ¿eh? Que Sí, eso me parece también brutal esa experiencia. No sé si nos quieres comentar algo de cómo fue aquello. pues maravilloso. Estuve hace 3 años en Tanzania, en África, y este Sí. año pasado, que tenía ganas de salir un poco del ritmo frenético que De que te llevaba. diera el sol Eso caribeño. es. Estuve 3 meses y pico viviendo en Cuba y estuve trabajando. O sea, realmente estuve contando cuentos. Y bueno, fue una experiencia impresionante. ¿Cómo Eh, lo viven los niños y niñas de allí? ¿Lo ¡Fua! viven de igual manera, Alucinante. mucho más intenso? Es que, claro, a ellos les llega mucho menos todo esto, Allí es distinto. Son, ¿no? para algunas cosas es una sociedad que yo diría que está más avanzada que la nuestra, y para Sí. otras parece que vuelves un poco. A mí me recordó a volver un poco a la infancia y a los veraneos en León, que era donde yo veraneaba también. Además de Sí, eso, iba a un pueblín de León. Pues sí. todo lento. Por ejemplo, allí tienen todavía en los coles, que yo me encantó, tienen temporada de peonza, temporada de canicas, por ejemplo. Ay, qué guay, cómo molaba eso. Porque allí toda la tecnología, pues ahí van mucho más retrasados que nosotros, lo cual no sé si es bueno o malo, pero es así. Ujú. Y nada, hice de todo. Estuve en la Isla de la Juventud, que es donde dicen que Robert Louis Stevenson se basó para escribir La Isla del Tesoro, y es un sitio impresionante. Ese sí que es, yo digo que es Cazurrilandia en el Caribe, porque tú allí vas en caballo, Con vas. perdón de los cazurros, que mi padre también lo es. Ay, pero ¿Eh? Cazurro yo lo digo con todo el amor, ¿eh? Porque soy asturiano. Joder, desde el cariño, claro, claro. Desde el amor, yo amo León, o sea, me encanta León. De hecho, voy mucho a trabajar a León y espero seguir haciéndolo. O sea, Un pero beso para Castilla y León. me Que cachis hay la mar. gente que A nos ve León. por todas partes, claro que sí. Pues ahí te llegan los bosques, que son Sí. súper tupidos, te llegan y se te meten dentro del mar. Tú estás bañándote en el mar Caribe y ves llegar bosque, bosque, y dices tú, ¿pero qué me estás contando? O sea, es alucinante. Y luego la gente es brutal. Tienen pues un país, oye, pues del tercer mundo, empobrecido, y tienen lógicamente pues carencias materiales, muchas, pero tienen, por ejemplo, un sistema educativo que es alucinante. Y luego, culturalmente, pues yo Sí, estuve por contando eso. cuentos, allí donde Jesucristo perdió las zapatillas, mmm, llegan y cuentan cuentos, y bueno, hay cosas que molan mucho, otras son más complicadas. Bueno, pues una experiencia interesantísima. ¿Te cuento un cuento? Que Ah, lo ¿me estamos quieres haciendo. contar un cuento? Yo feliz. Pero de los tuyos, No, bueno, a ver cómo me sale, porque lo estaba leyendo ahora. mitología cubana. Sí, Ay, de me encanta. Porque San además Pedro. seguramente que tiene muchísimo calado de todo tipo, porque ellos esas cosas las toman muy en serio. Sí, ¡Hala! Dale, dale. Feliz. bueno, esto es de David la. Zacera nos va a contar un cuento en esta charla maravillosa. Dale, eh, dale. a ver cómo sale. Este es un pequeño mito de Sí, afrocubano, ¿vale? Ahí hay sí. muchísimas religiones que vienen de África y se mantienen, tres, cuatro, cinco, bueno, es una cosa muy curiosa de ver, y todos los mitos de la creación del mundo se mantienen, ¿no? Ujú. Y esto dice así, ¿no? Se cuenta, se dice, se rumorea que hace años, muchos, muchos años, el aquequé, que es el alacrán, vivía en la cuerda floja que existe justo entre el cielo y la tierra. Por aquel entonces el cielo estaba muy, muy lejos, apoyado sobre los hombros de los hermanos Sapo y Sapa. Pero claro, los dos hermanos se fueron haciendo mayores y el cielo pesa mucho. Por eso se fueron encorvando y encorvando y encorvando. Y el cielo quedó muy cerca de la tierra. Ese fue el momento que aprovechó el Aquequé para bajar a darse un paseo. Al principio el Aquequé se lo pasó sensacionalmente bien. Había mucho que ver, pero el Aquequé es un animal inquieto y pronto comenzó a aburrirse. Y de repente un día, sin saber muy bien por qué, pasó un hombre al lado suyo y ¡pácata! Le picó. El hombre pegó un gran salto y un alarido. ¡Ay! Y aquello a la que le pareció bien. Esperó un rato más y cuando pasó una pareja, les picó con saña por todos los pies al hombre y a la mujer. Y a partir de ese día, el aquequé se lo pasó sensacionalmente bien, porque el hombre y la mujer se pasaron
toda la noche bailando por el dolor que le provocaron las picaduras del Akeké. El Akeké miró para arriba y le dijo a todos sus hermanos que estaban en la cuerda floja: ¡Oye, bajaros para acá, que esto está divertido! Se bajaron todos los alacranes a la tierra y comenzaron a picar a diestro y a siniestro. Y así cuentan, dicen, que de la picadura del Akeké nació el baile. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Mola! ¡Bravo! Este es Bueno, un... los nenas y nenas tienen que estar ahora mismo encantados. Yo estoy flipando, me encanta, me encanta. O sea, la relación de la Queque con el baile de San Vito. El baile en general, que allá en Cuba lo general. mismo es impresionante, también te lo digo. Y en África, ¿eh? En África... O sea, que la gente que baila mal es que les picó un poco de medio lado. Sí, ahí eso está muy mal visto. Yo, por ejemplo... Está mal visto, claro. O que seas un poco ahí arrítmico, que cantes mal, porque ellos, el tema de la música, vamos, yo las veces que estuve en Cuba, otra cosa no, pero allí se escuchaba música las 24 horas. Es que daba igual a la hora que fueras por las calles de La Habana, siempre había música de fondo. Es algo que me llama muchísimo la atención de ese país, que llevan las artes en la sangre, en la sangre. Bueno, volvemos a cuentos domiciliarios. De repente, más de 10.000 visualizaciones de tus cuentos a diario. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Crees que las redes sociales nos han ayudado en este sentido en época de confinamiento a los artistas? ¿Crees que están bien utilizadas de esta forma? ¿Cómo crees que se produce este fenómeno, David? De que de repente tú llegas a todos los niños y bueno, no estás solo. Tu confinamiento en soledad se ha convertido en algo multitudinario. Cuéntame cómo es la experiencia. Pues un poco yo creo que tú lo explicas bien en la propia pregunta. Quiero decir que cuando comienza el estado de confinamiento, yo lo primero que pienso es, bueno, pues cómo lo voy a afrontar y cómo puede ser de utilidad también. Y sin más pretensión que, oye, pues que la gente que te sigue de manera más cotidiana, pues te eches una mano, pues empecé a contar. Y de repente, pues como hago yo siempre todas las mañanas, ¡shum!, los cuentos llegaron a muchísimos lugares, bueno, a toda España, también alguna gente también de Latinoamérica, también las empresas de comunicación y los medios de comunicación pues también ayudaron. Eco, claro. Y bueno, yo creo que también en el momento en el que lo hice, que fue al comienzo de esta situación de encierro, pues también la gente estaba más desorientada y mucha gente muchas familias acabaron nucleando un poco su día a día en torno a la cita de las 12:30. Porque, bueno, dicen, oye, hacemos no sé qué, no sé cuánto, a las 12:30 paramos, vemos a David, hacemos el dibujo y luego seguimos no sé qué, porque también hacemos actividades. Sí, ¿no? Y es una forma también de evasión, porque mientras estamos entretenidos con tus cuentos no estamos pensando en que estamos encerrados, ni en la situación, ni nada. Es una válvula de escape total. Y eres como una especie también, a veces bueno, la verdad es que me escriben cosas que son de emocionar, ahora ya en serio te lo digo, y que te hacen sentir muy útil. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que lo nuestro, tuyo como artista, lo mío en este caso como narrador, es un trabajo, siempre lo cuento, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento, pues yo diría que muy particular y muy especial de la historia de nuestro país y del mundo entero, y hombre, yo creo que todo el mundo tiene que echar una mano en la medida de las posibilidades, pero bueno, que pensemos que cuando esta situación tan especial pase y vuelva a la normalidad, pues que la gente también se acuerde de cómo habría sido un encierro sin libros, sin pelis, sin música o sin cuentos. Y que entre todos y todas como sociedad pensemos que también tenemos que tener trabajadores especializados que puedan comer y dedicarse a que eso no nos falte tampoco, ¿no? Eso yo creo que también es una reflexión que muchas veces hago por la mañana. Y si nos han ayudado o perjudicado las redes, no lo sé. Están ahí y las estamos, yo creo que sabiendo utilizar. Porque tú lo decías antes, ¿no? Porque lo nuestro es comunicar y siempre lo primero que a mí me faltó, ¿no? Digo, ¿cómo lo hago yo? En el sentido de que yo necesito contarle cosas a la gente. ¿Cómo estamos en contacto con nuestra gente? Que es lo que más nos gusta en el mundo, ¿no? Y entonces pues encontré esa vía y la verdad es que funcionó. Y a partir de ahí, bueno, pues trabajo mucho también con los coles, con muchos coles que se ponen en contacto conmigo, que me piden, pues por ejemplo, oye, ¿por qué no cuentas mañana una fábula que estamos precisamente trabajándolo en lengua? Y explicas qué es una fábula. Venga, va. O salúdame a los niños, o diles que se apliquen en esta parte de matemáticas, que no sé cuánto. Pues todo ese tipo de cosas que también forman parte de mi día a día, pues los uso. Y me ha permitido
trabajar tanto con las redes me ha permitido contar online, no exactamente igual, pero parecido a cómo cuento cuando estamos en vivo y en directo. Y eso también ha sido un aprendizaje para mí, porque alguna vez lo había hecho, pero ahora mismo es que me siento hasta cómodo. Ahora vas a salir totalmente fortalecido a nivel artístico y a nivel didáctico, a nivel de todo. Y quería preguntarte, David, en el momento de que esto pase o medianamente nos dejen salir a la calle y puedas decir, bueno, bajo y voy a tener mi día libre, ¿qué va a ser lo primero que haga David Acera? No lo sé. Uy, ¿te he pillado? No lo sé, si me has pillado completamente. No lo sé. Mira, el otro día decía, ayer o antes de ayer, que me pidieron que les contara un cuento y tal. Pues yo creo que lo primero que voy a hacer es quedar a tomarme unas cervezas, con perdón, o unos vinos en la terraza del Manglar. Perdón. En la terraza En del el Manglar. Manglar, muy bien. Sí. Con los colegas, con la gente. Con la gente. Empaparte de mundo y de gente. Con la gente a la que quiero a tomarme unas cervezas. Yo creo que eso es lo que voy a hacer en esa terraza que mola un montón ahí en el corazón del Oviedo antiguo. Y es luego, un lugar que siempre nos acoge al mundo de la cultura 100%. Es un lugar donde estamos más que cómodos y se agradece muchísimo. Y bueno, ya entrando en el capítulo de recomendaciones, que lo tenemos dentro del programa de Puertas para Adentro, siempre le preguntamos a nuestros invitados, invitadas, que nos digan una recomendación, bueno, concretamente 3 recomendaciones. En primer lugar, un libro que recomendarías para este confinamiento. Segundo lugar, una película. Y en tercer lugar, una canción o disco, banda sonora, lo que más te preste. ¿Qué nos recomiendas para escuchar, sentir, valorar el arte? A ver. Empezamos por el libro, si quieres. Bueno, pues el libro, mira, el libro, ya que estamos hablando de cuentos, y además es un centenario, cualquier libro de Gianni Rodari, que es Gianni Rodari es un fenómeno. Un cuentista italiano que justo estamos este año conmemorando el centenario de su natalicio. Y concretamente, pues yo les animaría a las familias, que seguro que lo encuentran por ahí online, a que se lean Gramática de la Fantasía, que es un... Él decía que de la misma manera que había una gramática de la lengua, tenía que haber una gramática, una estructura para desarrollar la imaginación. Y hizo una serie de ejercicios, juegos que nos permite hacer como los niños y las niñas que miran al lenguaje de manera asombrada, que todavía le llaman la atención las construcciones irregulares de palabras, que se inventan palabras, ¿no? Por ejemplo, yo hay una que cuento mucho, que es la palabra rectangular, que no es ni cuadrado ni rectangular, es rectangular. Es una palabra que se inventaron en un cole una vez. Pues bueno, te enseñan a inventar cuentos, inventar historias, jugar con el lenguaje, y eso mola un montón. Y vale para jugar, por ejemplo, en familia. Yo creo que si se lo leen los padres... ya sabéis, niños y niñas, Gianni Rodari, ¿cómo se llama? Gramática de la Fantasía. Gramática de la Fantasía, me parece muy interesante. Es un cuento recomendado por un niño ochentero, que recomendamos cosas. Pero a ver, los 80 están ahí antes de ayer, eso fue antes de ayer. Siguiente, una peli que te guste. Pues peli, nos vamos un poco más para atrás todavía, pero bueno, yo lo estoy notando ahora que soy un hombre muy del siglo XX, pues yo recomendaría Novecento 1 y 2, que son pelis largas de Bertolucci para ver en una época como esta, en la que tenemos tiempo, pues 2 películas muy largas con actorazos como Robert De Niro y Gerard Depardieu, que de alguna manera repasan momentos apasionantes del siglo XX, y pienso que por mucho que algunos se empeñen en que olvidemos nuestra historia, creo que tenemos mucho que aprender de ella, sobre todo porque a veces, bueno... Para no repetir los errores, ¿verdad? Eso es. Y para también volver a acertar con los aciertos, porque también se ha acertado en muchas cosas en el siglo XX, que no se nos olvide en qué acertamos, que no fueron tampoco en pocas cosas, algunas de ellas permitieron que, bueno, pues que un nieto y bisnieto de campesinos, muy campesinos como el que te está hablando, pues a día de hoy pueda estar hablando de cuentos y teniendo una formación o una persona como yo pueda votar. Una mujer como yo pueda votar. Por ejemplo, pues que no se nos olviden así de simple. Los aciertos. Y así, bueno, y canciones... Bueno, a ver, que ese es mi gremio, ¿eh? Mira, a ver, Bueno, pues mira, voy a decir 2 canciones, porque como hago básicamente lo que me sale del cuento, pues mira. Las 2 las estoy escuchando bastante en esta temporada de encierro. Una es de un rapaz que descubrí por las redes sociales también, que se llama El José, que es uno gaditano. Ay, madre, no sé quién es, pero bueno, lo busco, pero ya. El José. Esta canción tiene muchas, estoy escuchándolo bastante, tiene muchas que molan.
pero tiene una que se llama Renuncio. Que, bueno, no es que ponga en práctica todo lo que dice esa canción, pero creo que escucharla en un momento en el que paramos toda esta vorágine. Sí. O sea que es una reflexión pues la canción. Se llama Renuncio, es una canción así bastante filosófica sobre el ritmo de vida que llevamos aquí en Occidente. Y otra es una de una rapaza que sigo yo hace bastante tiempo, que se llama Picos de Europa. ¿Vale? ¿Se llama La rapaza Picos de Europa? No, la canción Picos de Europa. ¡Oy, oy, oy! Esa flor que me estás tirando. A la cual tengo que agradecer de alguna manera que me invite a su fastuoso programa y además, porque yo lo dije algún día por la mañana, que no sé si me lo escuchaste o no, pero yo así, bueno, y lo digo también de verdad, Algo ¿no? me llegó que pusiste cierta banda sonora, sí. Puse esa. A ver, Picos de Europa es un temazo castellano, por cierto. Volvemos otra vez a Castilla y León ahí. A ver, inspirado en una melodía castellana, sí. Cuéntame. Y digo eso, que a veces que me ves y tal, que eso es como si a uno de Dublín lo ve Bono, pues parecido para mí que me veas tú con tal pues muchas gracias por esa recomendación. Picos de Europa, la verdad que sí, yo también la recomendaría, pero por la carga emocional que tiene, porque siempre lo digo que es como el himno de los montañeros y montañeras, porque cada vez que la escuchan y la sienten, hay vídeos que me manda la gente cuando sube a la montaña cantando, tocando la gaita allí, los Picos de Europa, la verdad que fue un guiño importante a toda la gente que amamos la naturaleza y que nos gusta no tener fronteras, y como dice la canción, que no tengo más fronteras, no hay más fronteras que les del aire, así que... A mí me gusta mucho y me gusta mucho escuchar música que me emocione, que me conmueva y que también cuente cosas... Mira, me estoy acordando también de otra, que murió hace poco Rafael Amor, que era un cantante argentino, que con Mercedes Sosa tiene una canción que canta medias, es suya, pero canta medias con Mercedes Sosa, que es Corazón Libre, que es otro temazo, otro himno. Realmente hoy te recomiendo una canción, que es la primera, y dos pedazos de himnos, que uno es Picos de Europa y otro es Corazón Libre. Corazón Libre. Las escucharé. Bueno, David, ha sido una maravilla hablar contigo. Nos ha encantado. Seguramente tienes a todos los neñinos pendientes de esta entrevista porque ya eres una celebridad para ellos y una persona muy cercana que les está alegrando este confinamiento. Y a los mayores, decirte que te queremos mucho, que sigas adelante con este proyecto de cuentos domiciliarios, que nos alegras todas las mañanas. Y, compañero, un placer a seguir trabajando por la cultura, que es importantísima en los tiempos que corren. Así que un beso muy grande para ese apartamentín de Ubieu, tomado por las plantas. Eso sí. Muchísimas gracias, Anabel, por invitarme, que he estado más que a gusto y ha sido, pues oye, un honor, ¿eh? Muchas gracias. El gusto es mío, David. Hasta siempre. Un besito. Hasta luego. Por encima